Estoy con el señor Gastón Pacheco, presidente de la Asociación de Exportadores ADEX. El señor Pacheco constantemente nos acompaña aquí en Conmigo en Directo para entender la marcha de este sector tan importante en nuestro país, tan generador de empleo y tan clave para nuestra competitividad. Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, en realidad no son buenas noticias del sector, la del mes de agosto. Hay un retroceso, diría yo, histórico de 21,7%. ¿Qué cosas, qué factores han incidido para lograr este resultado que ya, digamos, se suma a otros más para preocuparnos sobre la marcha del sector? Sí, en realidad la principal causa es el retroceso en el precio de los minerales, ¿no? Esa es la causa que explica la fuerte caída. Cuantitativamente hablando, digamos. Exacto. Pero más allá de la minería hay otros sectores que a nosotros nos preocupan. Cuando uno mira el resultado del sector no tradicional, en el promedio hay un crecimiento y uno podría quedarse contento con eso, pero ese crecimiento está escondiendo muy buenos resultados de pocos sectores, malos resultados de muchos sectores. Okay. El promedio da positivo, pero no es suficiente. ¿Cuáles son los sectores ganadores de los no tradicionales y cuáles son los perdedores? Los tres sectores ganadores son agro, el agro no tradicional, la pesca no tradicional y el sector de tejidos. Okay. Son los tres sectores que han seguido creciendo de manera importante. Mantienen una ligera tasa de crecimiento. Y fíjate, el caso de agro es muy buena. Sí, por supuesto, que lo hemos visto acá en el programa. Y fíjate, pesca que también está sufriendo los problemas de este famoso decreto 005, que antes de generar un clima favorable al sector los ha complicado, ¿no? Exacto. Ahora, mucho detrás de eso también tiene que ver con lo que nosotros estamos pregonando, que es, hay un tema de informalidad detrás. Hay la incapacidad del Severo, Estado de regular el sector e impedir que la regulación que afecta a los formales la terminen aprovechando a los informales. O sea, tenemos estos tres sectores, entonces agro, pesca y el sector textiles. ¿Y los perdedores quiénes? Todo lo demás. Tenemos ahí minería no metálica, tenemos sector químico, tenemos metalurgia, tenemos... Todos los demás sectores están en pérdida. Fíjate, un sector que a mí me parece sorprendente es maderas. Maderas debería ser pues un sector que contribuya decisivamente a la balanza comercial y sin embargo está profundamente frenado y perseguido por una marca política como si se tratara de empresas que hacen daño al país, cuando en realidad los que hacen daño son los informales. Hay un entorno, digamos, hay una percepción, mejor dicho, que parte por pensar que toda actividad explotadora del sector maderero es de por sí contraria al medio ambiente, ¿no es cierto? Cuando justamente son los más formales, los informales son los que crean la depredación, ¿no? Lo mismo que nos pasa con la minería, hay la percepción de que la minería es mala per se, y sin embargo la que es muy mala es la minería informal, esa es la que daña irreversiblemente en muchos casos el medio ambiente. Lo mismo pasa en el sector forestal, las empresas formales hacen un muy buen trabajo, hacen un trabajo sostenible en el tiempo. Las informales, en cambio, aprovechan el momento, destruyen, talan sin ningún criterio económico ni de largo plazo. Ahora, ustedes, justamente hablando de la informalidad, han hecho toda una propuesta importante en materia laboral y tributaria, pero antes de trabajar de evaluar esa propuesta, Gastón, lo que habría que ver en el otro lado ya de la marcha del sector es qué hacer, ¿no? O sea, estamos intentando abrir nuevos mercados a través de nuevos TLC suscritos por el Perú. Se ha hablado de esta diversificación de la oferta exportable peruana y una serie de factores más, pero ¿dónde creen ustedes que está la posibilidad de revertir estas cifras negativas del sector exportador? Creemos que todas las medidas que se han anunciado hasta ahora contribuyen, están en la dirección correcta, pero no son suficientes. Las medidas tributarias y laborales para nosotros son la clave del problema y esas hasta ahora no han sido planteadas por el gobierno de una forma decidida, de una forma clara. Por ejemplo, cuando se habla de la tramitología, la permisología, eso efectivamente es un factor que frena el crecimiento, que frena las inversiones. Se necesita cambiar eso, de manera que es saludable que el gobierno lo haga. Pero han pasado de largo por dos temas que son cruciales. Uno es el tema laboral y el otro es el tema tributario. En el tema laboral estamos viviendo una realidad que está claramente diciéndonos que no da más. Mientras hubo el impulso al exterior de este crecimiento fuerte con el precio de los minerales, efectivamente tuvimos una buena bonanza, un crecimiento sólido, pero que no se ha mantenido, porque internamente esos beneficios no se han trasladado a fortalecer la capacidad empresarial del país. Entonces se ha quedado ahí. Lo que estamos planteando nosotros es que hay que darle un segundo aire a la capacidad empresarial del país para que justamente vuelva a invertir, vuelva a generar empleo y de esa manera haya un... ¿En qué consisten fundamentalmente estas medidas que entiendo van
a una reducción directa de sobrecostos en ambos rubros. Sí, mira, en el tema laboral, la legislación que tenemos beneficia a 4,5 millones de peruanos. De manera que es una cifra importante, es una cifra respetable, esos derechos hay que preservarlos. Es más, yo diría que los beneficios que se dan bajo esta ley son beneficios que muchas sociedades envidiarían, de manera que no se trata de descartarlos ni de tirárselos abajo. El problema es que hay 11,5 millones de peruanos que no tienen acceso a eso y que no lo pueden tener. A pesar del enorme crecimiento que hemos tenido en años anteriores, esos 11 millones de peruanos no han logrado tener posibilidades. Y que son parte de la PEA, ¿no es cierto? Son peruanos en edad de trabajar, con capacidad de trabajar, que tienen que sostenerse ellos y a sus familias y que la sociedad no les abre las puertas. El sistema legal los deja afuera. Entonces lo que nosotros estamos planteando es que para esos peruanos se establezca un nuevo régimen. No para los que están actualmente con los... O sea, no tocar a los trabajadores, porque por ahí saltan los sindicatos diciendo no van a reducir los derechos. No, esto es para la gente que deseamos que entren a la formalidad laboral. ¿Qué plantean ustedes? Porque yo la vez pasada te preguntaba por esta famosa ley laboral del sector MIPE, ¿no es cierto? Exacto. Que ha tenido un efecto importante, creo, no sé con qué magnitud, pero que ha servido en cierta manera para aligerar la carga a las pequeñas y medianas empresas. Así es. ¿Qué plantean ustedes? Básicamente lo mismo, porque nosotros lo que recogemos es la experiencia de la ley de promoción agraria, que es muy similar a la MIPE. Algunos dicen, oye, pero si la MIPE no ha funcionado tan bien. Hay varias razones por las cuales esa ley no ha funcionado tan bien. Una de ellas es que, por ejemplo, en la ley de las MIPES se establece un límite al tamaño. Solo pueden beneficiarse de esa ley las MIPES. Entonces, si la empresa se formaliza usando esa ley, pero crece, queda expuesta al régimen general. Entonces, obviamente las empresas van a cuidar o de no crecer o simplemente no entran. Y el otro factor es que no es suficiente hacer una medida aislada. No podemos hacer solo una reforma laboral o solo una reforma tributaria. No se puede hacer solo la reducción de los trámites. Tenemos que organizar todo esto en un paquete que le dé sentido, que le dé unidad y coherencia, para que efectivamente haya un estímulo del empresario a no salirse de la legalidad, o sea, y para el ciudadano promedio de vivir dentro de la ley. ¿Ustedes proponen más o menos algo similar? Por ejemplo, reducir las vacaciones a la mitad del periodo. No, es ampliar a 7 días las vacaciones que actualmente son 0 para los informales. Ah, bueno, digamos, visto de otra manera. Exactamente, porque esa es la manera que hay que verlo. O sea, el que tiene 30 días de vacaciones va a seguir teniendo 30 días de vacaciones. El tema es el que no tiene trabajo, que no tiene acceso a trabajo, no tiene ninguna vacación, no tiene CTS, no tiene acceso a la seguridad social. Para eso es que nosotros estamos planteando esta... ¿Y este régimen que ustedes plantearían laboralmente hablando, Gastón, tendría una fecha, digamos, un esquema de funcionamiento temporal? ¿Cuál sería el alcance? ¿Bajo qué condiciones tendría que tener una empresa para poder contratar bajo esta modalidad? Lo que nosotros planteamos es que se establezca una fecha de inicio, digamos 1 de noviembre o 1 de diciembre de este año, y todas las contrataciones que se hagan a partir de esa fecha se hagan bajo este nuevo régimen. Ya. Lo que nosotros de manera general, para todas las empresas. Todas las empresas, todos los sectores, todos los tamaños. Lo que nosotros creemos es que eso va a abaratar el costo que en este momento asume el empleador y que no lo recibe el trabajador. Entonces, al igualar lo que le cuesta al empleador con lo que recibe el trabajador, se va a dar una mayor dinámica de contrataciones, porque ya no va a ser tan costoso. El otro tema que es fundamental es que tiene que haber flexibilidad en el mercado laboral. Si un empresario contrata a un trabajador es porque cree que va a ser un buen negocio, pero si por A, B o Z no tiene un buen negocio, pues ya no va a necesitar al trabajador. Entonces, lo único que puede caber ahí es que haya una compensación por el tiempo que la persona trabajó y que le permite a esa persona reemplearse en otro lado. Pero pretender que la persona se va a quedar clavada en ese puesto de trabajo, aunque ya no rinda nada, eso es irreal. Es generarle un sobrecosto innecesario Y es lo que hace que finalmente el empleador no contrate gente, sea muy cuidadoso, busque mecanismos informales o cerca a la informalidad para contratar gente. Eso es lo que hay que evitar. Perfecto. Vamos a ir a una breve pausa, Gastón, y seguimos conversando ahora acerca de las propuestas en materia tributaria que señala ADEX justamente para reactivar la economía y lograr una formalización de más de 11 millones de personas de la PEA. Ya volvemos. Estamos con el señor Gastón Pacheco, presidente de ADEX, de la Asociación de Exportadores, hablando de, analizando esta caída drástica de las exportaciones peruanas en el mes de agosto, 21,7%, y además de esta propuesta que ellos han alcanzado el gobierno, tanto en materia laboral como tributaria, para impulsar el crecimiento económico, generar más empleo y de esta manera, pues,
soportar el tema de la reactivación. Gastón, en materia tributaria, me has hablado un poco del esquema laboral que supone que a partir de determinada fecha todos los trabajadores de todos los sectores puedan beneficiarse con una contratación, ¿no es cierto?, con un régimen mucho más flexible, de menor carga laboral y mayor flexibilidad laboral. Manteniendo los que están. Manteniendo, por supuesto, los que tienen los actuales derechos. Esto no significa que le vamos a quitar derechos laborales a los que ya los tienen y derechos adquiridos. Es pensando en los que no tienen esa protección. En materia tributaria, que es un tema complicado también. Sí. Ahí lo que planteamos es medidas en dos frentes. Por el lado del IGB, son dos medidas que son fundamentales. Una es la reducción de la tasa 2 puntos por año, es decir, bajar el IGB de 18% a 16% este año, a 14% el siguiente y así sucesivamente hasta llegar a 10%. Progresivamente. Progresivamente. Hasta el 10%. Hasta el 10%. Creemos que esa es una tasa razonable, que es una tasa que va a permitir sobre todo que el Perú informal se integre al formal. Hace un momento tú comentabas que el Perú ha firmado TLCs, estamos muy activos en eso, pero no hemos firmado el más importante, que es el TLC con el Perú informal. Ese es el que tenemos que firmar y para eso tenemos que hacer esfuerzos. Cuando firmamos el TLC con Estados Unidos tuvimos que adecuar muchas instituciones legales, tuvimos que hacer muchos sacrificios, modernizar procesos productivos, reducir aranceles, etcétera. Todo ese esfuerzo con la expectativa de abrir un flujo comercial. Bueno, esa misma expectativa es la que deberíamos tener con nuestro sector informal. Deberíamos apostar por integrar a esos 11 millones de trabajadores que ahora están en la informalidad y que van a ser un mercado de consumo principal para todas las empresas del Perú y las exportadoras. Ahora, siendo el IGB un puntal de la recaudación del gobierno, difícil que un ministro de Economía cualquiera te acepte eso, ¿no? Bueno, digamos, no es una medida, es una medida que uno le puede sonar radical. Nosotros hemos hecho el análisis en nuestro Departamento de Estudios Económicos y incluso cuando llegue a 10%, el déficit fiscal que se genera acumulado es ampliamente compensado por la mayor recaudación que generan todas esas medidas. Ya, o sea, digamos, estamos partiendo de esta famosa teoría de la curva de Lefebvre, ¿no es cierto? Que se supone que a menor tasa de recaudación eso genera un incentivo para que más personas se formalicen y paguen más impuestos y por tanto hay una mayor recaudación. Esa es una teoría, ¿no? Pero... Exacto, lo que pasa es que nosotros no estaríamos aplicando una teoría acá, estamos aplicando una realidad y es que la mayor parte de los peruanos no están pagando impuestos. O sea, no estamos ensayando a ver... El 70% está absolutamente fuera. Casi 9 de cada 10 unidades productivas en Perú son informales. Entonces... Cuando hablamos de este mundo legal, estamos hablando de una pequeña burbuja, de lo que se trata es de ampliarla justamente. Yeah. Entonces, no es que haya un problema fiscal detrás de esta propuesta. Lo hemos analizado y existen las formas de neutralizarlo y de convertirlo además en una recaudación positiva. Pero ese no es el tema. En realidad el tema central es lograr que la masa de peruanos que ahora están fuera de la legalidad se incorpore. Y una barrera de entrada es justamente el IGB. Un IGB de 18% es un estímulo permanente hacia la informalidad. Es una tasa más alta que muchos de los retornos que obtienen pequeños empresarios por sus negocios. Y muchos medianos y grandes también. O sea, es una tasa demasiado alta. Y asociado a este tema del IGB, lo que nosotros estamos planteando es que se cambie la exoneración que existe actualmente por una tasa cero. El efecto para el consumidor es el mismo. Es decir, el producto no va a pagar IGB al igual. La diferencia es que cuando es una exoneración, el costo asociado a esa exoneración lo paga el empresario, que obviamente no lo quiere pagar. Cuando en cambio se pone tasa cero, el costo de ese subsidio lo paga el Estado. Porque el Estado, el empresario lo que hace es, con las facturas que ha pagado, reclama el IGB pagado al Estado. Entonces, el empresario, el pequeño empresario, se vuelve un fiscalizador de la SUNAT, se vuelve finalmente un agente de la formalización del resto de la economía. Porque tiene ese incentivo, obviamente. Incentivo. Si no damos esos incentivos, la formalidad va a seguir siendo un mito. Ahora llenamos la boca con los resultados económicos, con la estadística, y eso realmente es un tema de muy pocos peruanos. La inmensa mayoría vive al lado de eso. Ahora, ustedes han tenido, bueno, ya lo han hecho público, pero ¿han tenido algún tipo de contacto con el actual ministro de Economía, el señor Segura? Bueno, se lo hemos entregado personalmente y todavía estamos a la espera de tener alguna reunión de trabajo. Nosotros no pretendemos que estas son medidas finales, que estas son medidas, porque no hay nada ideológico detrás de esto, estas son medidas sumamente pragmáticas, que lo que buscan es lograr resultados rápidamente en favor de la gran mayoría de la población.
y estamos llanos y dispuestos a colaborar y a enriquecerla y a recibir nuevas propuestas. Hasta ahora no hemos tenido la suerte de... En algún momento trascendió, cuando aún estaba René Cornejo en el gabinete, que justamente la reducción de 1 o 2 puntos del IGB era parte de la medida de reactivación que ha enviado el gobierno, que dicho sea paso aún están en discusión, porque creo que muy poco se ha implementado. Pero entiendo que pues no recibió el ok del MEF. ¿Ustedes esperan tener mejor suerte? Esperamos tener mejor suerte porque, mire, es una medida que muchos economistas la plantean y no se trata aquí, como digo, de aplicar teorías. De lo que se trata es de confrontar una realidad, y la realidad es que el sistema actual no está funcionando. 18% no es una tasa que pagan la mayoría de los peruanos. Busquemos la tasa que todos van a pagar. Si esa tasa es 10, 12, 14, 8... tenemos que encontrarlo, pero no podemos aplicar, no podemos ser rígidos, no podemos ser dogmáticos en esto. El peor enemigo que tenemos es la informalidad. La informalidad ha generado una serie de males. Conversábamos antes de la minería informal, conversábamos de la tala ilegal, el contrabando, la subvaluación de mercaderías, la evasión fiscal en general, el narcotráfico. Todas esas son manifestaciones que finalmente se nutren de la informalidad. Otro tema que quería tocar contigo, Gastón, aparte de esta propuesta, es este tema de la elevación del tipo de cambio, porque más de una persona ha dicho que un dólar ya casi llegando a los 3 soles, o regresando a niveles anteriores, quienes más ganan son los exportadores. En ese sentido, creo que hay un respiro para el sector, así como tienen este retroceso de 21,7 en materia de exportaciones, pues esta elevación del tipo de cambio lo favorece, ¿no? Sí, sin duda hay un efecto financiero favorable para el exportador. El problema es que nadie puede preverlo. Entonces uno no se anima a hacer sus proyecciones a largo plazo, a hacer decisiones de inversión sin tener una cierta tranquilidad sobre eso. Es verdad que hoy día la perspectiva internacional apunta a que el dólar se va a seguir fortaleciendo. Apreciando. Entonces eso marca una tendencia más clara. La política cambiaria que ha seguido el país ha estado principalmente orientada a controlar la inflación. Esa ha sido la variable central que ha manejado el Banco Central. Y efectivamente eso ha permitido que dentro de la región el Perú sea el país o uno de los países con menor volatilidad en el manejo del tipo de cambio, lo cual es muy saludable. Pero no permite recuperar, digamos, es un alivio financiero, pero no es que va a permitir que, digamos, una persona que recibe hoy día 100.000 soles de algún sorteo gracioso que aparezca por ahí, se gana ese premio, lo que hay que preguntarnos es qué va a hacer, alguna actividad de exportación o alguna actividad de importación. Y lo que ha venido sucediendo hasta ahora es que la mayoría de gente prefiere actividades de importación, no apuestan por la exportación. Eso nos está diciendo que los precios relativos no favorecen a la exportación. Y esta, digamos, elevación del tipo de cambio en cierta manera, pues, permite algún tipo de alivio y sobre todo algún tipo de respiro al sector, ¿no es cierto? Sobre todo en los sectores que están golpeados, ¿no? Muy necesario en este momento, así es. Ahora, más allá de eso, Gastón, las condiciones para la inversión en el Perú. O sea, ustedes han lanzado esta propuesta muy concreta que es muy aterrizada en cuanto al esquema muy dirigida al sector exportador. Pero lo que vemos constantemente es que los empresarios dicen, aún no hay las suficientes condiciones ni confianza como para que las inversiones se reactiven en la dimensión y en la velocidad que uno quisiera. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Porque aparentemente han habido esfuerzos de parte del gobierno, pero que no han tenido probablemente el impacto que se esperaba, ¿no? Efectivamente, es que las inversiones miden una serie de variables. Y una de las variables, obviamente, la primera es la rentabilidad, ¿no? El análisis de ingresos y gastos que hay sobre el producto. Con un tipo de cambio atrasado y con las condiciones negativas del entorno, solo favorecen a las grandes inversiones y a las grandes inversiones de productos primarios. Son las que seguramente devuelven rápidamente el retorno. Pero las actividades secundarias, las que requieren periodos más largos de maduración y que por tanto están más expuestas a temas de informalidad, a temas de ilegalidad, a un sistema judicial que no funciona bien, a un sistema de seguridad que es muy débil, todos esos factores que el Banco Mundial los cataloga y nos pone a la cola de 140 países, eso es lo que determina finalmente que el clima de inversiones no sea tan favorable como podría serlo. Entonces, al final, llegamos siempre, por un lado o por otro, al tema de la informalidad. Si nosotros nos acostumbramos a vivir dentro de la ley, hacemos que el Estado se encargue de sancionar efectivamente a quien está fuera de la ley, las cosas van a cambiar.
Ahora el Estado no lo hace porque en el fondo la mayoría de la gente está viviendo al margen de la ley. Claro, y no tiene los incentivos para formalizarse, pues porque No hay. la gente no se formaliza no necesariamente porque crean en la ilegalidad, sino porque técnicamente y económicamente No lo ser pueden formal les significa un perjuicio económico. Así es. Entonces tendríamos que tratar de bajar la valla para lograr eso. Exactamente, tenemos que enfrentarnos con la realidad, y la realidad lo que está diciendo es que este sistema legal es demasiado costoso, es demasiado complicado y la mayoría de la gente no lo puede absorber. Creo que son propuestas más que interesantes, Gastón. Ojalá que realmente abran un debate interesante, ¿no? Porque finalmente, ya decíamos, en algún momento se esperaba, por ejemplo, el tema de la reducción de los puntos del IGB, el tema laboral, ustedes lo han señalado, incluso sobre costos, como el tema de las multas por fiscalización que se han establecido con la llegada de Sunafil y otro tipo de cosas, pero en realidad de lo que se trata es justamente de aplanar la cancha, justamente para que no solamente haya más inversión, sino que se generen mayores incentivos para la formalidad. Ojalá que estos mensajes sean debidamente, por lo menos, tomados en cuenta. Exacto, ¿no? y contra lo que muchos están diciendo de que este es un gobierno de salida, que ya no se va a atrever a hacerlo, yo creo que es al revés. Yo creo que este es el momento histórico para tomar este tipo de medidas. Por lo menos para iniciarlas, ¿no? Exactamente. Y que luego el gobierno, el siguiente gobierno las continúe. Las continúe, ¿no? Pero ya perdimos la viada, la inercia que teníamos de crecimiento. Esa ya se fue y no va a regresar. En eso hay consenso. Tenemos que crear esa viada internamente. Entonces, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. No importa que este gobierno esté de salida, en realidad es el único momento en el cual la gente va a entender de que ya los tiempos que pasaron no van a regresar y que si no hacemos la tarea ahora, no vamos a tener buenos tiempos mañana. Bueno, y para eso se necesita también un buen consenso político, ¿no? De que este tipo de reformas tienen que implementarse para que sean debidamente respaldadas en el Congreso de la República, en otras instancias. Ojalá que sea así. Gracias, Gastón, por estar con nosotros. Una explicación bastante completa de la propuesta de AEX. Ojalá que el gobierno la tome en cuenta y ojalá, sobre todo, este tema de la continuidad. Hay varias reformas que se podrían iniciar en este gobierno y continuarse en el siguiente. Ojalá que ese sea el ángulo digamos, por el cual sean abordadas. Gracias, Gastón. Gracias. Mucha suerte. A usted también muchas gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de Economía en Directo.